Hola, soy Diego Gutiérrez Pérez de Imar Trading y vamos a analizar los principales índices de Europa y de Estados Unidos. Comenzamos por el IBEX 35, una semana espléndida donde hemos superado no solamente la cota de los 10.500 puntos, sino que apenas hemos doblegado incluso el nivel de los 10.600, cerrando de 10.677. Lo más destacable durante esta semana pues ha sido ya incluso la ruptura, aunque habría que utilizar filtros del canal alcista en el que se ha venido moviendo, ¿no? Y volviendo esta semana a marcar un nuevo máximo anual. Tenemos aquí anteriormente la zona de 10.550 y ya pues le hemos metido otros 100 puntos más por encima, llegando a 10.677 como comentaba. Bien, tenemos ya una confirmación clara de ruptura alcista del lateral. Como ya comentamos en el anterior vídeo que había que estar muy atento por si tenemos una ruptura, activándose un objetivo en los 10.998, bueno, para redondear en 11.000 puntos. Sin embargo, hay que tener muchísimo cuidado en principio, que a lo mejor la llegada a los 11.000 puntos quizás no sea tan sencilla. Sí que si siguiera esta próxima semana el movimiento que hemos tenido esta semana, podría alcanzarse. Sin embargo, la situación que veremos en los índices americanos y en algún índice europeo que está en zona de resistencia, pues bueno, hay que tomárselo con bastante precaución. Entonces aquí en principio estaría desarrollándose una especie de patrón Dragonfly, patrón mariposa, traducción al español, ¿no? Y tendríamos aquí, sería un pico extremo aquí, esta cresta sería un nivel X, aquí este mínimo sería una A, aquí en este cresta tendríamos un B, este mínimo sería un C y tendríamos una proyección. La proyección donde podríamos encontrar un giro bajista porque el patrón Butterfly que está desarrollando ahora mismo el IBEX 35 es bajista y la zona que hay que vigilar muy detenidamente se encuentra entre los 10.529 puntos y los 10.753, donde podríamos encontrar que estamos atentos a que una vela bajista podría empezar a indicarnos que podríamos ver algún tipo de movimiento a la baja. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que por otro lado tenemos ya en el corto plazo y en gráfico diario tenemos confirmado un giro alcista, ¿no? Tenemos aquí un mínimo, un máximo, un mínimo y confirmación de un nuevo máximo que se realizó la semana pasada, superando el anterior que tenemos entre ambos mínimos al alza, ¿no? Entonces, en principio, bueno, tiene buen aspecto. Esto no significa que no veamos algún tipo de corrección, porque en principio habrá que ver si la ruptura de la resistencia del canal en el que se ha estado moviendo el IBEX 35, pues bueno, es válida o no. Entonces, ahora mismo tendría el gran problema de que hay que confirmar la ruptura que se ha producido aquí justamente y no caer en el efecto del patrón mariposa que le estaba comentando, que en este caso sería bajista, ¿no? Y con zonas, como le he dicho, entre los 10.529, que ya lo tenemos superado, pero con un máximo a los 10.753. Si se supera la zona de 10.753, el efecto del patrón mariposa pues quedaría descartado y también sería un buen síntoma porque llegar a los 11.000 puntos yo creo que sería más que factible. Y viendo el desarrollo de esta semana sería maravilloso que se pudiera realizar a lo largo de la próxima semana, pero como les decía anteriormente, lo que sucedió en la jornada del viernes en los índices americanos pues me hace ser un poco pesimista, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? De todos modos vamos retrasados si comparamos nuestro IBEX con el SP500 o con el Dow Jones Industrial. Las señales que tenemos en los osciladores, bueno, pues el MACD sigue mostrándonos señal de largo, compra. El estocástico lo mismo, a pesar de que estamos en zona de sobrecompra. Y si empezamos a ver un movimiento, un giro al alza de lo que sería el ADX, pero que mientras no cruce el nivel 20 pues no nos daría una mayor garantía a este movimiento que estamos viendo al alza. Sería una interesante señal un cruce por encima del nivel 20. El volumen pues bueno, se mantiene dentro normal a lo largo de este 2014, como podemos observar aquí. Fijaros, si comparamos con lo que teníamos anteriormente, un nivel bastante bajo comparado con el movimiento brusco que está habiendo desde que comenzó enero de 2014. Así que en principio, aunque tengamos algún tipo de corrección que sería normal, en principio podríamos incluso pensar en una especie de throwback a lo que sería este nivel de resistencia que actuaría en este caso de soporte de lo que sería el lateral en el que se ha estado moviendo. Tampoco se podría descartar incluso que hubiera
una ruptura a la baja de dicho soporte y podríamos ver incluso un tanteo bien al soporte, antiguo soporte de lo que sería el canal alcista, incluso un tanteo a la zona de los 10.000, 10.037, que sería la zona de soporte, y que si se confirma el patrón mariposa, pues a mí no me extrañaría una visita a dicha zona. Esto evidentemente todavía no descarta el movimiento alcista que se está realizando, este giro, y yo, mientras no se pierda este mínimo en concreto que tenemos aquí, que estaríamos hablando de los 9.868, deberíamos estar posicionados largo. Evidentemente, ahora mismo abrir posición en este momento yo lo veo un poco complicado. Se debería haber hecho a lo largo de esta semana pasada, quizá la sesión del martes, miércoles, pero yo no me arriesgaría ahora mismo a situarme largo, sobre todo porque, como mencionaba, nos encontramos en la zona de resistencia con una ruptura el viernes al alza, pero que podríamos estar bajo el efecto de un posible patrón de mariposa bajista. Entonces habrá que tener mucho cuidado. Yo esperaría en todo caso algún tipo de corrección para ponerme largo y marcando un objetivo por la ruptura del lateral en los 10.928 o, como mencionaba, los 11.000 puntos para redondear. Pasamos al DAX 30. DAX 30, pues bueno, sigue inmerso esta semana, está bastante flojito, atacando la primera nivel de zona de resistencia del canal alcista en el que se viene moviendo. El viernes sí pegó un tirón más importante, acercándose ya a lo que sería el nivel de resistencia del lateral en el que se viene moviendo, pero sin embargo todavía nos faltaría ver una confirmación no solamente ya de ruptura al alza del lateral, sino de la zona de resistencia del canal alcista en el que se viene moviendo. Entonces le queda todavía un trabajo bastante arduo, ¿no? Observando el estocástico lo tenemos claramente en zona de sobrecompra, con lo cual esto no nos invita para nada a abrir posiciones largas. Es decir, este ya no es momento. Es que ahora ya no es momento de auparse, sino esperar cualquier tipo de corrección para abrir posiciones largas. Siempre pensando que al fin de cuentas estamos en un lateral y en teoría, y basando en las probabilidades, sería lo más lógico que tuviéramos una ruptura en favor de la tendencia previa que claramente podemos observar que era alcista, ¿no? Sin embargo, en este momento, como mencionaba, yo no abriría posiciones cortas, a excepción ya del intradía. Aquí, por su parte, el MACD estamos viendo cómo tenemos aquí ya las dos medias del MACD, cómo está intentando romper al alza la directriz bajista, pero como les mencionaba, yo ahora mismo más tendría de entrar largo. Tampoco ahora mismo me posicionaría mucho pensando en abrir posiciones cortas, aunque realmente sí que estamos en una zona que invita a ello. Sin embargo, estaríamos actuando contra tendencias, pero sin embargo, viendo los movimientos que tenemos claramente de zona, soporte, resistencia, llegamos otra vez prácticamente a zona de soporte, resistencia, soporte, quizás podríamos jugarnos con la idea de una corrección que llegara nuevamente a tantear la zona de los 9.000 puntos y cerrar sobre esta zona, ¿no? Sería una buena, bueno, una buena operación, ¿no? Pero de momento vamos a esperar algún tipo de vela bajista que nos pudiera indicar que podríamos estar dentro de posicionarnos corto y con el objetivo soporte del lateral, sin olvidar que en todo caso aquí hay un movimiento claro alcista y que un rectángulo canal lateral es un patrón de continuación. Sin embargo, por la gran definición que tenemos claramente en zona de resistencia y soporte, pues a lo mejor podríamos jugárnoslo, ¿no?, abriendo posiciones cortas. Pero esto ya es algo personal y yo de momento no lo aconsejaría hasta que no viera ya algún tipo de indicio por algún tipo de vela claramente bajista. Pero que la posibilidad está ahí y aquel que quiera utilizarla, pues bueno, no sería mala idea, ¿no? Como vemos, la zona de resistencia ha sido difícil de batir. Con la clara sobrecompra que tenemos, ¿no?, podríamos pensarnos en un movimiento a la baja. Sería un buen lugar donde posicionarnos cortos, quizás colocar incluso un stop loss cercano a los 10.000 puntos y con un objetivo en los 9.000, ¿no? Entonces, pensando que estamos en los 9.695, en todo caso podríamos perder, quizás, vamos redondeando, vamos a poner que 400 puntos, pero en caso de salir victoriosos podríamos ganar 600 y pico, ¿no? No sería mala operativa. Sin embargo, esto yo ahora mismo lo dejo al libre albedrío de cualquiera que decida, pues, bueno, posicionarse corto. Pasamos al FTSE 100.
tenemos que esta semana rompía ya el alza el lateral en que se está moviendo entre los 6.500 y 6.600. Vemos que se está aproximando tras un ligero tanteo, una ruptura ligera de la resistencia. Estuvo con diferentes dudas, con pequeñas peonzas, ¿no?, que mostraban cierta indecisión, pero el viernes sí que vimos ya un movimiento importante, como sucedió tanto en el DAX 30 como hemos podido observar. Aquí la vela ya más importante después de ligeras dudas en la primer nivel de zona de resistencia, e incluso el IBEX, que bueno, conseguía romper al alza lo que era la resistencia del canal alcista, pero que, como mencionaba, aquí hace falta tener una confirmación de la ruptura. Entonces el FTSE 100, bueno, tenemos marcado un objetivo en caso de posible ruptura al alza en los 6.755. Aquí nos ocurre al revés que el DAX 30, en el que resulta que teníamos un rectángulo, canal lateral, que venía precedido por un movimiento o una tendencia a corto plazo alcista. En este caso lo tenemos bajista, ¿no? Y hemos visto una ruptura en contra del movimiento que tenemos de corto plazo, que es claramente bajista, ¿no? Pero sin olvidar que también se viene moviendo dentro de una zona de un canal lateral más amplio, ¿no? Entonces, pues en principio podríamos incluso bien atacar la zona de 10.755, conseguir nuestro objetivo, incluso podría tentar la zona de resistencia, pero sin embargo podríamos ver algún tipo de movimiento a la baja y tentar nuevamente la zona de los 6.600, incluso así apoyándose quizás en esta directriz alcista que tenemos en medio plazo. Podéis observar, aquí tenemos primer punto, segundo punto, un tercer punto, aquí tenemos una zona de cuarto punto. Hubo una lucha bastante importante entre oso y toro, y bueno, no sería descartable algún tipo de movimiento hacia el nivel de los 6.600 buscando la directriz alcista de medio plazo. Viendo el estocástico, pues tenemos claramente una señal de compra a cruzar ambas medias en nivel 50. Esto es interesante y bueno, hemos podido ver perfectamente el movimiento al alza desde esta zona de soporte del lateral. Por su parte, el MACD sigue con señal de compra. Sería muy importante que cruzara el nivel 0 al alza, lo cual nos volvería a dar una señal de compra y, más importante, si cabe, pensando en un movimiento al alza de mayor intensidad. Por su parte, la DX, que esta línea negra, sin embargo, vemos ya un movimiento claramente a la baja, ¿no? Y podremos tener un primer cruce a la baja de el ADX sobre lo que sería, aquí tenemos la línea de MACD, lo cual sería una señal de venta. Entonces estamos viendo una cierta divergencia entre lo que sería la ADX, que ya se muestra con un giro bajista, aunque sin embargo está por encima del nivel 20, con lo cual este movimiento alcista inicial de soporte no está del todo perdido, pero ya sin embargo sí es que se puede observar que la fortaleza que tenía este arranque alcista, pues bueno, está flojeando. Así que hay que tener mucho cuidado si no vemos un tanteo a zonas 6.600, incluso una visita a la zona de soporte buscando los 6.500 puntos. No sería nada descabellado pensarlo. En principio, ambas opciones están ahí patentes. Sí que podríamos pensar que tenemos una ruptura clara de dicho lateral y ahí está pendiente el objetivo en los 6.755. Pasamos al MB30 italiano. Bueno, pues bueno, aquí tenemos que se había estado moviendo dentro de una cuña ascendente. En teoría, lo más probable es que la ruptura hubiera sido a la baja. Sin embargo, tenemos que la ruptura ha sido al alza, confirmándose perfectamente esta semana. Ha superado el nivel de los 22.000 puntos y parece no tener freno, a pesar de que en la sesión del miércoles sí que nos parecía que esta formación tenemos aquí una pequeña vela blanca y una vela negra que lo envolvía. Esto podría haber sido una señal de posiblemente un movimiento a la baja basándonos en patrón Callstein. Sin embargo, en los jueves vimos que se dio la vuelta totalmente, anulando el efecto de lo que sería la envolvente bajista y superando no solamente el nivel de 22.000, sino opándose sobre 22.100. Por ruptura de la cuña ascendente tendría marcado un objetivo en los 23.190, que entra dentro de una antigua zona de resistencia, comprendía entre los 22.599, en concreto vamos a hablar 22.600, 23.270 puntos, ¿no? Esta va a ser la zona de verdaderamente peligro,
pero que desde luego, viendo el movimiento claro que tiene el MBI 30, es de los índices que normalmente estamos analizando, es el más alcista de los europeos, sin lugar a dudas, y no sería descabellado una visita a los 23.000 puntos. Yo no lo descarto. Sin embargo, esto no anula que pudiéramos ver algún tipo de corrección, de pequeña corrección, algo normal que podría ser, incluso podríamos trazar algún tipo de Fibonacci, y para ver puntos en concreto ahora mismo, bueno, si hiciéramos trazáramos los Fibonacci, podríamos encontrar a lo mejor, en caso de que el lunes viéramos algún tipo de movimiento a la baja, que el primer nivel a vigilar pues sería la zona del 20.980, pero bueno, esto es realmente no me gusta mucho utilizarlo porque estaremos basando, ¿no?, en algo que todavía pues no sabemos si sucederá, ¿no?, que el lunes tengamos un movimiento bajista. Observando lo que sucede en los índices americanos, todo podría ocurrir, pero todo dependerá sobre todo de lo que hagan los mercados asiáticos. Si los mercados asiáticos realmente acaban cerrando en verde, muy posiblemente Europa seguirá los pasos, ¿no? Y el posible susto que nos metió el índice americano, pues bueno, caería apartado a un lado. Sin embargo, si viéramos que cierre negativo en los mercados americanos, podríamos pensar que Europa en principio podría caer, ¿no?, por lo menos en las primeras horas, hasta que abriera el mercado americano, y en todo caso sí que habría que empezar a pensar en algún tipo de corrección que podría llegar en primer nivel, el 38,2%, sería muy importante, y que correspondería a los 20.908 puntos, ¿no? Sin embargo, tenemos una ruptura clara con objetivo un 23.190. Para mí, nivel que podríamos vigilar como último mínimo importante sería este nivel aquí, que tenemos este último mínimo más que este. Yo daría este, que en concreto estaría correspondiendo en este caso con el 61,8% de todo este impulso alcista, ¿no? Y para mí sería un mínimo más importante que incluso este que tenemos aquí, ¿no? Entonces, mientras no se pierda la zona de los 20.100 puntos, pues habría que estar posicionado largo. Pasamos al Eurostoxx 50. El Eurostoxx 50, bueno, ha roto al alza un triángulo ascendente, podemos ver, zona de resistencia, claramente aquí, y una zona de soporte, inclinada, ¿ven?, perfectamente, el triángulo ascendente, confirmando una ruptura alcista con un objetivo en 3.400 puntos. Hemos visto que al alza ha superado la zona de 3.200, muy importante psicológicamente, por lo cual el siguiente nivel psicológico sería el nivel de 3.300. Estamos ligeramente en zona de sobrecompra y el MACD nos muestra señal de compra, largo, posiciones largas. Lo mismo que aquí tenemos por estocástico, tenemos un cruce alcista todavía, claro, aquí, apoyando el movimiento alcista iniciado desde la zona de soporte que podemos ver aquí con un doji y que nos ha llevado desde la zona de los 3.000 puntos a los 3.230 puntos. Entonces, nuestro objetivo sería zona 3.401. El nivel que podríamos poner como stop loss, pues bien, podríamos utilizar este mínimo que tenemos aquí, o incluso yo preferiría en todo caso este mínimo, esta zona de aquí en concreto. Y yo, mientras no se perdiera quizá el nivel de los 2.971 puntos, pues bueno, habría que estar posicionado largo, pero solamente aquellos que ya vienen largos o que durante esta semana pasada, con la ruptura del lateral del triángulo ascendente, hayan abierto posiciones. No es cuestión de oparse mucho. Podríamos intentar, en todo caso, abrir posiciones largas para perfiles muy agresivos con un stop loss muy ajustado por debajo de lo que sería la resistencia, por si tenemos algún tipo de corrección, ¿no? Si queremos buscarlo basando en dicho patrón chartista, yo utilizaría un stop loss por debajo del mínimo que tenemos aquí, y sí que nos podría augurar más alcanzar nuestro objetivo en los 3.400 puntos. CAC 40, pues aquí, como vemos, nuevamente estamos visitando zona de resistencia, como podemos ver, de un canal alcista. Desde luego, un movimiento bastante claro en los últimos días, jueves, viernes, al alza, tras el parón al principio de semana, en zona consolidando en todo el movimiento alcista que había de iniciar de los 4.200 y que está consolidando de los 4.400 para atacar la zona de los 4.500 puntos, volviendo a marcar un nuevo máximo anual. Y de momento se encuentra una situación que es bastante peligrosa porque estamos en una zona de resistencia. Sin embargo, bueno, de momento no hay signo en lo que sería la cotización
de que pudiéramos haber algún tipo de corrección. Sin embargo, como comentaba con letras 30, es una zona muy interesante para aquellos con perfiles muy agresivos para posicionarse bajista y contratendencia, evidentemente, porque no hay que olvidar que se está moviendo en un canal alcista y una operativa a la baja, abrir posiciones cortas es contratendencia, ¿no? Sobre todo cuando estamos viendo un movimiento realmente alcista. Sin embargo, como estamos en una zona de resistencia que se ha mostrado bastante fiable en el pasado, yo podría pensar en abrir, en todo caso, para aquellos perfiles más agresivos, viendo cualquier signo de debilidad o, por ejemplo, que el lunes tuviéramos algún tipo de hueco bajista, ¿no? Importante abrir posiciones cortas, ¿no? Entonces, en principio, en caso de que decidiéramos abrir posiciones cortas en zona de resistencia, yo pondría un stop loss por encima de los 4.000, ligeramente por encima de los 4.000 puntos, y un objetivo que podría llevarme a la zona de los 4.200 o incluso 4.100, pero en principio con un objetivo en nivel 4.200. Sería muy interesante en caso de una corrección importante debido a la sobrecompra que estamos viendo, que todavía no es muy importante, porque esto a fin de cuentas no nos indica que necesariamente que porque estemos en zona de sobrecompra tenga que haber una corrección. Podría estar en dicha zona durante un mes o 2 meses inclusive, e incluso se podría diluir moviéndose lo que sería la cotización dentro de un patrón chartista, que suele ser algo muy habitual, sobre todo si se encontrara realizando algún tipo de movimiento en forma lateral, en un canal lateral, ¿no? Entonces, en principio, bueno, observando lo que es la evolución de la vela japonesa, no observamos ningún tipo de debilidad. Sin embargo, estamos en una zona complicada ahora mismo dentro de lo que sería el CAC 40. No hay que olvidarlo. Tenemos aquí zona de resistencia, zona de resistencia, zona de resistencia, resistencia, zona de resistencia. Todo este tramo zona de resistencia. Aquí prácticamente lo mismo, aquí nuevamente lo mismo. Es decir, que estamos en una zona muy complicada y que sí que invita a abrir posiciones cortas, pero de momento para aquellos con un perfil muy agresivo, como he dicho, utilizando algún tipo de stop loss que estuviera colocado por encima de los 4.000 puntos, que sería por encima incluso de lo que es la zona de resistencia de dicho canal. O si tuviéramos algún tipo de movimiento al alza continuado, intentando buscar el segundo nivel, esta segunda línea que tenemos aquí, sería nuestro segundo nivel de la zona de resistencia, ¿no? Sin embargo, yo de momento no observo ninguna debilidad y eso sería pensando en perfiles con un carácter claramente agresivo, ¿no? Y basándonos en zona de resistencia y una zona que, observando el pasado, pues realmente cada vez que ha llegado a dicha zona se ha producido alguna corrección, ¿no? Pasamos al índice americano, comenzamos el SP500. Bueno, ¿qué vamos a decir? El SP500 había roto al alza lo que era el canal lateral que se venía moviendo. Sin embargo, ya el jueves tuvimos una pequeña, aquí vimos una vela que ya nos ha mostrado cierta debilidad. El tanteo que yo imaginaba que podríamos ir a zona 1900 no se hizo realidad, y el viernes pues evidentemente tuvimos el fuerte batacazo mostrándonos que dicha ruptura había sido una falsa señal y que de momento esta señal, pues bueno, podríamos ver bien un nuevo movimiento al alza, o ya quizás veamos un movimiento buscando bien el soporte del canal alcista. Vamos a, para que lo veáis mejor, vamos a reducir, a ver. Podéis observar aquí el movimiento dentro de un canal alcista, ¿no? Entonces, en principio podríamos pensar que bien un tanteo al soporte de dicho canal, que observando todo el movimiento que viene realizando, prácticamente iniciándose desde octubre de 2012, que se está moviendo en un canal alcista. Solamente en este periodo, a principios de enero de 2014, vimos una ruptura para nuevamente auparse, ¿no? Y realizando un movimiento lateral. Entonces, en principio podríamos pensar incluso que el movimiento correctivo nos llevara bien a tantear soporte. Incluso no podríamos pensar que incluso podría tantear lo que sería el soporte de dicho canal, ¿no? Vamos a ampliarlo mejor para ya verlo mejor con más profundidad. Vamos a ver aquí. Entonces, bien, tendríamos una visita a la zona 1850, o incluso podríamos ver aquí algún tipo de movimiento hacia la zona entre 1830 y 1840. Basándonos un poco en lo que dice la teoría, un canal lateral debe romper a favor de la tendencia previa. Tendencia previa
claramente es alcista, ¿no? Aquí habríamos tenido una primera finta que al final, pues bueno, ha engañado a los alcistas con una falsa ruptura y nos vuelve a meter dentro del lateral y volvemos a estar en una zona de juego, pues bueno, que realmente, pues bueno, no nos invita a entrar en el mercado. Aquellos que hayan entrado pensando que había una ruptura clara por el lateral, bueno, yo le aconsejaría que mientras no se perdiera en la zona de soporte de dicho canal lateral, pues no cerrarán posiciones largas. Eso sí, se van a encontrar aguantando una posición larga con pérdida evidentes, ¿no? Porque si vemos una visita a la zona 1830-1840 van a tener que soportar fuertes pérdidas por una precipitación en la apertura de posiciones largas con la ruptura de dicho canal lateral, sin haber utilizado un filtro antes de entrar. Así que de momento volvemos a estar en zona de lateral, una zona que no nos invita ni a posicionarnos largos ni cortos, a no ser pensando en alguna operativa de swing en trading, ¿no? O bien intradía, ¿no? Para poder jugar. Intradía es siempre la posibilidad que podemos todos los días utilizar, nos podemos poner largo y corto en la misma sesión, ¿no? Y utilizando una operativa swing, pues bueno, podríamos pensar en un movimiento a la baja continuado hasta la zona 1830-1840, el soporte a buscar, ¿no? Ya que hemos visto movimientos, zona de resistencia, zona de soporte, ¿no? Entonces si ahora mismo no estamos dentro, lo mejor es esperar y ver lo que ocurre, ¿no? Y volver en todo caso a ver si tenemos algún tipo de ruptura al alza de dicho canal, siguiendo e intentar nuevamente operar a favor de la tendencia previa, ¿no? Pasamos a Nasdaq 100. Bien, Nasdaq 100, pues bueno, aquí lo tenemos, una vela bajista tremenda lo que hemos visto aquí, y que justamente y curiosamente vemos aquí trazado la línea de Fibonacci, los retrocesos, y vemos como justamente aquí en este nivel que tenemos aquí corresponde al 61,8% de retroceso de todo este impulso alcista. Muy curioso, sí, muy curioso, ¿no? Aquí vemos precisamente cómo desde este máximo, zona de 3700, fue bajando hasta pararse en la zona de 61,8, donde se inició un rebote. Dicho rebote, aquí vemos cómo se anuló y hemos visto nuevamente otro viaje a dicha zona. Podríamos pensar aquí que teníamos una secuencia clara bajista, ¿no? Con un máximo, mínimo y un máximo, y podríamos hablar de dos máximos descendentes, ¿no? Importante, incluso aquí podríamos hablar antes tener un máximo, un mínimo y otro máximo descendente, ¿no? Pero para mí este tiene mayor relevancia que este que tenemos aquí. Entonces ahora mismo podríamos estar ante una formación de giro bajista. Sin embargo, yo voy a esperar en todo caso la pérdida de los 3.541, que eso sí me confirmaría a mí ya tener claramente una señal de giro bajista, al menos en lo que sería en gráfico diario. Luego haría falta una confirmación en gráfico semanal. Y si se confirma en gráfico semanal ya podríamos estar hablando de una corrección de mayor calado, o de lo que sería de un movimiento de corto plazo bajista bastante importante. Este hecho nuevamente ha hecho que tengamos una ruptura de lo que sería el canal alcista que se está moviendo. Ya anteriormente ya hablamos que teníamos un canal alcista más amplio. Vemos aquí primera zona de resistencia, aquí soporte, vemos esta zona de soporte, y teníamos luego otro canal alcista dentro, de mayor tamaño, más pequeño. Vemos aquí el movimiento, luego aquí vemos la ruptura para ampliar lo que sería el canal alcista, y de aquí nuevamente vemos ya el viaje otra vez a lo que sería el canal alcista que tenemos aquí más estrecho. Entonces, en principio, podríamos pensar, oye, bueno, tenemos una ruptura nuevamente, aquí sí que tenemos una vela ya importante. A mí la verdad que estas son las velas que me gustan para confirmar una ruptura de un patrón, ¿no? Sin embargo, al detenerse justamente, como mencionaba, el 61,8% de retroceso de todo este impulso alcista, pues bueno, yo esperaría en todo caso ver si en la sesión del lunes tuviéramos algún cierre a la baja y una pérdida de la zona de los 3.541. Incluso a lo mejor no necesariamente el lunes, sino que el lunes podríamos ver algún intento de pequeño rebote, ¿no? Pero si a lo largo de la semana próxima, entrante, vemos la pérdida de los 3.541, el viaje a la zona de los 3.420 está más que asegurado. Y aquí ya hemos visto que, bueno, tenemos una señal que había sido de compra interesante apoyando este movimiento, pero ya hemos visto cómo este movimiento fuerte
prácticamente ha hecho girarse ya el estocástico. Sin embargo, sigue todavía comprado y por eso yo digo, vamos a esperar que no se pierda la zona 3541 antes de abrir posiciones cortas, porque no vaya a ser que abramos posiciones cortas y nos encontremos con una zona, a lo mejor una formación de, imaginaros, de un doble suelo, no sería cuestión. Entonces, para dar una mayor garantía a la hora de abrir posiciones cortas, vamos para ese cierre por debajo de 3541 y entonces sí podríamos pensar en una visita a los 3420 puntos. El MACD, pues fijaros, está por debajo del nivel 0, lo cual tenemos claramente, sigue marcando la señal que tenemos aquí, este cruce bajista, que es una señal de venta, ¿no? Entonces, aquí ahora mismo no nos lo confirman ambos osciladores, con lo cual yo, como decía, vamos ahora a mantener un poco la frialdad y vamos a ver lo que ocurre en las próximas jornadas si se pierde realmente ya el nivel del 61,8%, porque entonces si el caso de pérdida, como decía, está prácticamente segura la visita a los 3420 puntos. Dow Jones Industrial, bueno, aquí también se venía moviendo en un lateral como el SP500 y ya tras la ruptura que teníamos aquí durante 2 días, que había sido interesante, una ruptura ligera. A mí normalmente suelo decir que me gusta mucho las rupturas se produzcan bien por un hueco o bien una vela de gran tamaño, ¿no? Ya sea posible siempre que el cierre se produzca prácticamente en el máximo de dicha vela o si es una ruptura bajista en el mínimo de dicha vela. Ya en la sesión del jueves vimos una formación, voy a ampliarlo para que podamos verlo mejor. Vale, a ver. Aquí tenemos ya un doji. Esto ya realmente sí que era mosqueante, porque ya estamos viendo que la zona de 16.600 puntos, bueno, como que aquí ya iba a haber duda y quizá este movimiento que tenemos al alza realmente se había frenado y podríamos ver algún movimiento a la baja. Y precisamente el viernes pues se confirmaba ese mal presagio, confirmándonos que bueno, de momento esto había sido una falsa ruptura, que realmente uno de los filtros que suelo recomendar, que es de 3 cierres por encima zona de resistencia o bien zona de soporte, no se había realizado ni siquiera el filtro del 3%, que es el que recomiendo para perfiles más conservadores, ¿no? Entonces nuevamente estamos dentro de lo que sería el lateral que se está moviendo, ya tenemos el estocástico un cruce a la baja marcando señal de venta. Sin embargo, a mí las señales más importantes pasarían por un cruce a la baja del nivel 80. Esto para mí ya sí sería una señal más importante que las que se suelen producir en zonas de sobrecompra o bien de sobreventa. El MACD, bueno, pues estamos viendo que sigue todavía con señal de compra, pero sí que vemos aquí cómo empieza esto a aplanarse un poco y podríamos ver en cualquier momento una señal de venta. De momento, bueno, solamente confirmado por estocástico, pero esa señal a mí, como digo, no son de las que me gusta y mientras no se cruce a la baja a nivel 80, pues bueno, realmente no tendría una señal seria de posiciones cortas basándonos en el estocástico. Por otro lado, no quiero que olvide que se viene moviendo dentro de un canal alcista. Anteriormente se está moviendo entre estas dos líneas negras, tenemos otro, vamos a reducirlo para verlo mejor. Vemos aquí perfectamente un primer canal alcista, luego vimos una mayor aceleración del canal alcista, lo podemos ver por zona de resistencia. Esta línea azul nos muestra un canal alcista de mayor aceleración y con una ruptura que teníamos aquí de este primer canal con un objetivo en los 16.890. Sin embargo, ahora lo que podríamos ver con esta ruptura que tenemos aquí, después de un doji, una vela claramente bajista y cerrando muy cerca del mínimo, podríamos ver nuevamente cesiones y bien podríamos ver visitas bien a la zona de 16.200, que podría ser la última zona que está actuando como soporte, o en el peor de los escenarios, una visita a la zona de los 16.000 y 16.060 puntos. Vamos a ampliar aquí el Fibonacci, que ya se nos ha quedado un poco obsoleto, modificándolo, y tenemos que justamente cerca de los 16.200, en concreto 16.138, tendríamos el retroceso de 38,2% de todo este impulso alcista que tenemos aquí. Por otro lado, alguno incluso, yo no lo recomendaría, podríamos haber pensado que al superarse esta semana este máximo que teníamos aquí, porque aquí podríamos pensar en algún tipo de, aquí justamente que vemos todo este movimiento al alza, hay una corrección, se detiene el 38,2% y vemos ya que una señal
que nos marca una nueva superación de este máximo, y aquí podríamos pensar en la activación de un segundo impulso alcista. Sin embargo, yo, pues bueno, de mi forma de ver el tema de los impulsos, después de un movimiento lateral, pues normalmente no suelo darle mucha credibilidad a una posible nuevo máximo por encima del máximo precedente de este impulso, ¿no? Entonces, para mí esta activación que se había producido en la sesión en concreto sería del lunes, pues yo no lo hubiera dado por buena, ¿no? Porque veníamos moviéndonos en un lateral. Sin embargo, esa posibilidad está ahí, y en todo caso lo que haríamos sería trazar desde el mínimo de dicho impulso, cogiendo aquí el mínimo que tenemos, este mínimo, y vemos que prácticamente aquí lo está cruzando la baja. Esto nos confirmaría en principio que al cruzar la baja, lo que sería esta dirección alcista, anularía el efecto de un segundo impulso alcista. Así que de momento esto nos invita a ser muy precavidos y tomarnos que esta ruptura ha sido una falsa señal, que la zona de 16.600 vemos como aquí sí que falló durante 3 jornadas consecutivas, que no pudo realmente, y vemos un movimiento a la baja. Es que realmente, fijaros una cosa, detalle, ¿veis? Vamos a ver, aquí lo trazamos, ¿no? Tenemos aquí, fijaros este máximo 16.580, y como aquí no logra doblegarlo, fijaros que no lo dobla, logra doblegar, y vemos ya claramente un movimiento a la baja. Así que de momento mucho cuidado, y aquellos que habrían abierto posiciones largas con la ruptura, pues bueno, yo creo que lo mejor que podrían hacer en todo caso sería deshacer esas posiciones largas, cerrar, ¿no? Porque el escenario se ve bastante complicado y podríamos ver alguna visita a zona de 16.200, incluso en el peor de los escenarios buscando la zona de 16.000 puntos, ¿no? Que podría incluso ir a buscar lo que sería la antigua resistencia de este canal alcista. Teniendo en cuenta, aquí tenemos cómo justamente dicha corrección después de la ruptura que tenemos aquí de esta resistencia fue buscando el apoyo de la antigua resistencia del canal alcista que tenemos aquí, que ahora actuaría como soporte, ¿no? Entonces podríamos ver incluso un movimiento según la profundidad y la fortaleza con el que venga una visita a esta zona de 16.050, 16.060, no sería para nada descartable. Así que desde luego mucha precaución, y de momento pues yo, si no se está dentro, olvidando un poco del tema, o en todo caso abrir posiciones cortas con un stop loss que estuviera colocado por encima de los 16.600, ¿no? Al cierre, a ser posible al cierre, no. Incluso podríamos utilizar el máximo de la vela del viernes, que sería, en concreto, podríamos estar hablando 16.631, podríamos pensar en abrir, en colocar un stop loss por encima de 16.631 y abrir posiciones cortas buscando en principio un objetivo de los 16.200, y en todo caso buscar luego aquí la zona de 16.060, 16.050 como segundo objetivo. Se podría hacer bien para aquellos perfiles siempre más agresivos, porque estaríamos operando contra tendencia. Entonces esto no se lo recomiendo a cualquiera. En caso de abrir posiciones cortas, podríamos pensar en cerrar el 50% si se alcanza el objetivo de 16.200 y cerrar el otro 50% cuando se alcanzara la zona de los 16.060 puntos. Podría ser una operativa interesante, y como mencionaba, con estos lots por encima de los 16.631. Pero esto es simplemente para perfiles muy agresivos, porque estamos hablando de una operativa contra tendencia. No hay que olvidar que se viene moviendo lo que se le da yo dentro de un canal alcista, ¿no? Y que este lateral viene precedido de un movimiento al alza. Entonces hay que tener bastante cuidado con este tipo de operativas, ¿no? Porque a pesar del movimiento que hemos visto claramente bajista el viernes, pues podría darse la vuelta en cualquier momento, nunca nos podemos fiar. Pero ahí queda esa posibilidad de abrir corto, siendo un poco mi recomendación, pero como he dicho, no es para cualquier perfil. Bueno, esto ha sido todo y nos vemos en un próximo vídeo.